Vamos a hablar de noticias internacionales. Hay dos temas que me parece importante destacar, que tienen que ver con la coyuntura. El primero de ellos, en el día de hoy, está cerrando la cumbre de la OTAN. La OTAN es la Organización del Atlántico Norte, del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar construida después de la Segunda Guerra Mundial, para en su momento contener el avance del bloque soviético. Con la caída de la Unión Soviética se transformó en un instrumento político-militar de la Alianza Atlántica entre Estados Unidos y sus aliados en Europa. ¿Cuál es la novedad, la noticia? En esta cumbre se dio el ingreso de la OTAN de un país como Suecia. Al ingresar Suecia en la OTAN, pone fin a más de 200 años de neutralidad política que había mantenido este país en el marco de las disputas en Europa. Suecia se había mantenido neutral a lo largo de casi todos los grandes conflictos que habían atravesado en las últimas décadas a la región, y este ingreso se produce en un contexto muy particular, que es el enfrentamiento militar entre la OTAN, vamos a decirlo así, y Rusia, en el marco de la disputa con Ucrania. De esta forma se consolida una frontera muy extensa que comparte todos los países bálticos con Rusia. Prácticamente ya todos los que son los países del sector báltico ya están adentro de la OTAN. Es un avance en términos políticos, militares y estratégicos de Occidente, que termina poniéndole, como acorralando aún más a Rusia en términos militares y también territoriales. ¿Por qué fue posible este ingreso? Básicamente la clave ahí estuvo en la aceptación por parte de Turquía. Hay que recordar que para que un país ingrese a la OTAN hay que cumplir una serie de pasos, pero fundamentalmente no tiene que haber veto por parte de quienes ya integran la alianza. Turquía, un país que se maneja con mucha autonomía, tiene vínculos con Occidente, pero también con Rusia, ha construido un poder político que le permite manejarse con autonomía creciente de la mano del liderazgo de Erdogan. Se había plantado ante el intento anunciado hace un año del ingreso de Suecia a la OTAN, para intentar negociar algunas cosas. Tenía básicamente dos cuestiones para negociar ahí Turquía. Por un lado, Suecia cobija a grupos políticos kurdos, que son un sector étnico que tiene presencia territorial en Turquía, que están enfrentados algunos de ellos con el gobierno de Turquía. Ese era un elemento, y el otro elemento era qué obtenía por parte de Occidente para aprobar este ingreso. Se habla de la posibilidad de que Turquía se equipe con aviones de última generación norteamericanos, los F-16. Sería un salto cualitativo en términos de capacidad armamentística de Turquía, que es un país que se vuelve cada vez más estratégico. Entonces, bueno, a cambio de estos dos elementos, Turquía hace un guiño a Occidente para el ingreso de Suecia a la OTAN, consolida el avance de la OTAN sobre las fronteras rusas, que fue la razón por la cual Rusia invadió Ucrania, digamos, ¿no? Que era la posibilidad de que Ucrania entrara. Y la pregunta es, bueno, ¿cuándo va a entrar Ucrania? Zelensky fue parte de la cumbre de la OTAN. Hubo un compromiso de todos los países de la OTAN de dar más armamento, de generar una especie de comando coordinado entre la OTAN y Ucrania, pero el ingreso formal de Ucrania a la OTAN se va a posponer un tiempo más. Estamos hablando de un elemento muy delicado, porque entre otras cosas lo que implica pertenecer a la OTAN es que si un país de la OTAN entra en guerra directa con otro país, todos los demás países tienen que entrar en guerra directa con Rusia. A esta altura pareciera una cosa de un formalismo, ¿no? Porque está claro y está constatada la presencia de fuerzas armadas de casi todos los países europeos ya en Ucrania, apoyando el ejército ucraniano, incluso agentes de inteligencia militar norteamericano en territorio también, pero esto implicaría ya, digamos, desvelar completamente y entrar en una confrontación abierta. Esa es una de las razones por las cuales la formalidad del ingreso ucraniano a la OTAN no se termina de concretar. Hubo declaraciones tanto de Biden como de los jefes de la OTAN, del propio Zelensky, diciendo que agradece el apoyo. Se anunciaron envío de más tropas, envío de más armas, agradece el apoyo, pero le hubiera gustado a Zelensky un cronograma más concreto que defina cuándo y cómo Ucrania va a terminar ingresando a la OTAN. Así que un elemento importante en términos del conflicto, un movimiento geopolítico anunciado, esperado, que se termina concretando.
Nos metemos con Egipto ahora, ¿te parece? Sí, vamos a Egipto y uno podría decir por qué vamos a hablar de Egipto. La semana pasada fue noticia que Sergio Massa, el ministro de Economía argentino, se reunió con su par egipcio para discutir un eventual plan de negociación conjunta. Emitieron un documento en relación al Fondo Monetario Internacional. Así como la Argentina es el primer país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, el segundo es Egipto. Así como la Argentina tiene un problema vinculado con la falta de dólares que lo encadena con una crisis de su moneda y que lo encadena con una crisis inflacionaria, este mismo círculo económico es el que sucede en Egipto. Tiene problemas muy similares a la Argentina en el sentido de una restricción externa grande, falta de dólares, eso presiona sobre el tipo de cambio, devalúa la moneda, eso hace que suba la inflación, eso hace que la economía esté más complicada en el frente interno y a su vez tiene que renegociar permanentemente con el Fondo Monetario Internacional. Son países de renta media, como se lo suele denominar en el lenguaje de los organismos internacionales de crédito, sobre los cuales el Fondo Monetario Internacional ejerce una fuerte presión en términos económicos y políticos. La semana pasada fue este comunicado conjunto. En el día martes se dio a conocer que Egipto va a avanzar en la privatización de una serie de activos que el Estado egipcio tenía sobre algunas compañías privadas, sobre algunos instrumentos, algunas empresas, algunas de ellas incluso eran propiedad del ejército egipcio, o sea, del Estado a través del ejército. Va a ser privatizado por un monto de 1.900 millones de dólares, que es parte de lo que el Fondo Monetario Internacional le pide a Egipto para entregarle dinero para que repague la deuda con el Fondo Monetario. Es decir, estamos frente a cuáles son los condicionamientos que el Fondo Monetario puede ejercer sobre los países para que garantice el pago de su deuda. En este caso, pensémoslo como si en Argentina el Fondo Monetario obligara, por ejemplo, al ANSES a deshacerse de los activos que el ANSES tiene sobre algunas empresas privadas o a privatizar algunas empresas estatales. Estamos hablando de el desarme de varios sectores. Algunos sectores son hoteleros, otros tienen que ver con la industria militar, otros tienen que ver con entidades financieras estatales, que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo a Egipto que se deshaga de ellos para hacerse de fondos, con la excusa de que el ingreso de capitales privados va a dinamizar la economía y por su parte ajustar el gasto estatal, considerado gasto estatal, para poder garantizar el repago de deuda. Lo digo porque en este momento hay, digamos, una delegación argentina viajando para Washington, se está negociando. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condicionalidades que el Fondo Monetario pone? No es simplemente en las recetas que tiene el fondo el carácter inflacionario que tiene el acuerdo particular que tiene con la Argentina, sino que ahí están vivitas y coleando las recetas típicas de privatización, de ajuste del Estado, ejerciéndose con países similares que tienen estructura económica y que tienen un problema de deuda similar al que tiene la Argentina, haciéndose efectivas en esta semana, justo una semana después de que Massa hablara con su par egipcio. Nos podríamos meter después, en la semana que viene, ¿no?, con las medidas que está tomando Brasil, que están haciendo bajar la inflación, ¿no? Lo tiro como posible tema. Así que van a estar hablando de Brasil igual este sábado, ¿no? Sí, hay tres temas que quedaron afuera de la columna de hoy que vamos a retomar el sábado de la semana que viene. En Brasil, el tema económico importante, se aprobó una reforma tributaria, la primera reforma tributaria en la historia de la democracia en Brasil, junto con un programa de aceleración del crecimiento que implica el descenso de la inflación, como bien vos decís, así como también un conjunto de medidas procíclicas para sostener el crecimiento. Vamos a estar hablando de la agenda interna de Lula, que no la tiene fácil, pero se está encarando el tema económico. Después tenemos por delante, se tensa mucho el escenario político en España de cara a las elecciones que va a haber. Hubo un debate muy fuerte entre el primer ministro Sánchez con su opositor de Ayuso. ¿Qué importancia tiene esto? Es un escenario similar a la Argentina en el que la centro derecha se alía con la extrema derecha, algo similar a lo que podría suceder acá si se uniera Juntos por el Cambio y Milei, por ejemplo. Entonces, hablar de eso un poquito vamos a estar. Y lo otro es que la justicia guatemalteca, que había amenazado con invalidar los resultados electorales de la primera vuelta, donde pasaron a la segunda vuelta una expresión de centroizquierda y otra expresión de una especie de izquierda de nuevo tipo,
había amenazado con suspender las elecciones, se convalidaron, con lo cual se consolida el camino hacia la segunda vuelta de las presidenciales en Guatemala, con dos opciones de centro o centro izquierda que podrían cambiar un poco el panorama de ese país tan castigado de Centroamérica.